Amigos, muy buenos días. El momento de la verdad. Cuando veo el pasaje que nos toca leer hoy, no hay otra frase en mi mente más que esta, el momento de la verdad. Porque hablando del tema de los últimos tiempos hacia el final de la historia de la humanidad, cuando el Señor regrese por segunda vez, hay muchas cosas que nosotros suponemos que van a suceder. Hay otras cosas que nosotros quisiéramos que sucedieran, pero va a suceder finalmente lo que Dios ha determinado que suceda. Por eso es el momento de la verdad. Y parte de esa verdad es lo que el Señor Jesús nos escribe hoy en Mateo 25, del 31 al 46. Leo para ustedes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron, y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Entonces también ellos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que que todo lo que no hicieron por el más pequeño de los hermanos, de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es un momento decisivo. Cuando el Señor venga por segunda vez, inicia el pasaje diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Esa es una primera idea que nos debe de quedar claro. Juan capítulo 1 nos habla que el Señor Jesús se le llama el Verbo. Él estuvo desde el principio y por él fueron creadas todas las cosas. El Señor Jesús con el Padre y el Espíritu Santo forman la Trinidad, y ellos son los dueños de este mundo, ellos lo crearon. El hombre se ha resistido a creerlo porque el creer que Dios es el creador y el dueño de este mundo le da cabida a que la Biblia hable de los tiempos finales. Y lo que la Biblia dice es que los tiempos finales, el Señor Jesús regresará y se sentará en su trono. Pero no vendrá solo, vendrá con todo su séquito de ángeles, con todo esplendor y majestad. ¿Para qué? Para llamar a juicio al hombre. Y entonces nos veremos las caras. Y entonces se ejecutará total y completamente la justicia de Dios. Esto a las personas no nos gusta. No nos gusta porque a las personas no nos gusta que nos pongan límites, no nos gusta que nos castiguen, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero esa es la verdad del Evangelio. En la verdad del Evangelio es: el Señor Jesús regresará con todo su esplendor y majestad, se sentará en su trono. El trono es sinónimo de rey, va a venir a reinar. Y cuando Él venga en su trono, dice, todas las naciones se reunirán delante de Él, y entonces Él hará algo, que es el momento de la verdad. Separará a los unos de los otros, separará a las cabras de las ovejas, como el pastor separa a sus cabras. Y entonces va a haber dos grupos. Uno, el Señor Jesús les va a decir: vengan ustedes, bendecidos de mi Padre, reciban su herencia, porque dice, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
desde que nuestro Dios creó este mundo, ya había una meta, ya había un objetivo, ya había un propósito. Y en ese propósito es Dios como rey sobre las personas, sobre este mundo creado. Y dice, en ese tiempo, dice, ustedes serán bienvenidos al reino de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Esta tarea de mirar al necesitado y compartir con él forma parte intrínseca del ADN del Evangelio, porque en el Evangelio nosotros somos alcanzados por la misericordia de Dios y en la misericordia de Dios recibimos lo que no merecemos y no recibimos lo que deberíamos de merecer. ¿Qué recibimos que no merecemos? El perdón, el abrazo, la protección, la compañía de Dios. ¿Y qué no recibimos que deberíamos de merecer? El castigo por nuestro pecado. Dice, y lo que ustedes han hecho es el reflejo de esa misericordia que ustedes han recibido. Fíjese que esto no está hablando de la salvación, está hablando de cómo el reino de Dios se hace real en algunas personas. Y el reino se hace real cuando comprenden que si el Señor Jesús vino a nuestras vidas en la misericordia del Padre, ahora nosotros como sus seguidores vivimos esa misericordia con quienes nos rodean. De tal forma que cuando encontramos en nuestro camino personas que necesitan ayuda, lo primero que nosotros pensamos es, ¿lo merece o no lo merece? Y nosotros, al que no lo merece, no se lo damos. Y al que creemos que lo merece, se lo damos. Pero en el caso del Señor Jesús, Él viene a nuestras vidas y Él obra bajo misericordia. Lo merezcamos o no, Él lo hace. Y la forma como eso se hace evidente es a través de compartir con aquellos que tienen hambre, que tienen sed, que no tienen ropa, que han estado enfermos o que han estado en la cárcel. Así es que el planteamiento que hace el Señor Jesús es muy sencillo. Si tú recibiste esa misericordia y compartiste esa misericordia con quienes estaban a tu alrededor que tampoco lo merecían, entonces tú entendiste el ADN del Evangelio y entonces tú serás bienvenido al reino de mi Padre. Pero en la segunda parte dice, luego dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recuerde que si hay alguien que habla del diablo, de Satanás, del fuego eterno, del lago de fuego que hierve por la eternidad, es el Señor Jesús. Y él dice, a los cabritos los echará a la izquierda. ¿Quiénes? Dice, los que tuve hambre no me dieron de comer, los que no me dieron ropa, no me dieron nada de beber, estuve enfermo, no me visitaron. ¿Por qué? Porque esas personas únicamente pensaron en sí mismas, fueron tan egoístas que solamente pensaron en su bienestar, en su comodidad. Entonces dijeron, eso, ellos no lo merecen, no trabajan, son flojos, tienen mala suerte, entonces pues yo lo siento, pero yo no les ayudo. Esa persona que no está compartiendo con el necesitado no ha entendido la misericordia de Dios. Entonces aquí podemos entender lo que Jesús dijo al final del Padre Nuestro, cuando decía, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Jesús dijo, porque si ustedes no perdonan, tampoco serán perdonados. Y en ese sentido, si ustedes han comprendido la misericordia y la pueden compartir, son bienvenidos en el reino de mi Padre. Pero si ustedes no han comprendido lo que es la misericordia y no dan a aquellos que ustedes consideran que no lo merecen, entonces ustedes no son bienvenidos. Y el Señor Jesús termina diciendo, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso dije en un principio, este es el momento de la verdad. Hoy día usted puede tener sus propias conclusiones de lo que es creer en ser un discípulo de Jesucristo, el ir a una determinada iglesia y hacerse algunas creencias personales de cómo debe ser su vida cristiana. Pero aquí Jesús está dando un elemento muy importante, la misericordia de Dios. Y recuerde que si hay algo
que Jesús criticó de los fariseos y maestros de la ley de su tiempo. Dice es que ustedes buscan cumplir con su diezmo del comino y con el diezmo de las minucias de su vida, pero se han olvidado de la misericordia de Dios. Si hay un tema que a Dios le importa mucho de nosotros, es que nosotros seamos, mostremos ese carácter de misericordia con el que Él nos ha tratado y que tratemos a los demás. Así hay una gran diferencia en los seguidores del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿eres tú una persona misericordiosa? ¿Eres tú una persona que refleja lo que ha recibido de manera inmerecida de parte de Dios? ¿Estás tú compartiendo con aquel que consideras que no lo merece? ¿Estás compartiendo de tu haber, de las cosas que Dios, con las que Dios te ha provisto? Ese es el tema. Llegará el momento de la verdad y ahí se descubrirá. Así es que mientras hoy, mejor oremos y busquemos de la guía de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Es desafiante, es un reto, es el momento de la verdad. Señor, ayúdanos a mirar la vida, a mirar a las personas como tú nos ves. Ayúdanos a reflejar esa misericordia que hemos recibido de ti. Ayúdanos a mirar la necesidad de los demás y que nuestros pretextos se terminen para dar paso a nuestro apoyo, a nuestro compartir con aquellos que están junto a nosotros. Derrama de tu gracia en nuestras vidas. Pedimos tu bendición en este día de trabajo. Permítenos ganar nuestro sustento y que también de ese sustento podamos compartir con el necesitado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.